Aleluya, gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, en reunión presencial y a distancia. Y hemos empezado un tiempo de discipulado y empezamos a considerar lo que es la leche espiritual. La leche espiritual se compone en primer orden de lo que es la doctrina de Cristo. Uno de los apuntes que no he dado, pero vale la pena ahorita mencionar, citar, es que toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, va a hablarnos de Cristo. En diferentes maneras nosotros debemos inquirir delante de Dios cuando estamos en su presencia, ¿dónde podemos encontrar a Cristo en aquellos textos bíblicos que leemos? El Señor Jesús está en Génesis 1:1. Un día lo vamos a probar en detalle, ahorita no, porque hoy vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Pero les doy dos textos bíblicos que en otro día vamos a desarrollar de una manera muy puntual. Juan capítulo 5, verso 39, dice el Señor Jesús de manera directa. Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otro sentido, lo podemos leer de esta manera, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Hablando Cristo, propiamente hablando en este texto, dice, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Es un texto contundente. Otro texto que es muy contundente y verdaderamente de mucha eficacia es Apocalipsis 19, verso 10. En la parte final de este versículo, voy a leer todo el versículo por orden, pero después leeré con énfasis la parte final. Dice, es Apocalipsis 19, 10, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ahora vean el énfasis, voy a ponerlo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria sea al Señor. El espíritu de la profecía permea desde Génesis 1:1 y viene transitando a lo largo de toda la Escritura. ¿Saben cuál era la Biblia que tenían los santos del inicio de la iglesia, a principios de la era en la que vivimos, la era cristiana? ¿Qué Biblia tenían los santos, los redimidos, la iglesia del año 70 de nuestra era? ¿Cuál era la Biblia? El Antiguo Testamento. No estaban escritos, estaban escribiéndose tal vez apenas los evangelios. Las epístolas paulinas se fueron generando después. El libro de los Hechos lo escribe el evangelista Lucas después de hacer el acopio de testimonios. El evangelio de Lucas fue escrito por Lucas precisamente, Lucano, el médico. Lucas, un médico griego, lo escribe el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos después de hacer una indagatoria de todo aquello. Es un reportero, el auténtico reportero de la Biblia es Lucas. Se pone a hacer un reporte minucioso y específico. Así que no existía evangelio de Lucas cuando Pablo andaba haciendo sus peregrinaciones, sus viajes misioneros. No existía el evangelio de Lucas. Es más, Lucas y Pablo se conocen en Troas, en uno de los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros cuando está en Troas. No voy a entrar a eso porque no es el tema de hoy. Vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Hemos hablado de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, pero hablemos de la humanidad de Jesús. Él también es hombre. Él es el Hijo de Dios, pero también Él es el Hijo del hombre. Veamos, antes de otros aspectos, quiero que vean Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versos 3 y 4. Mateo 4, versos 3 y 4. Llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, él es hijo de Dios. Di que esas piedras se hagan pan. Verso 4. Pero él respondió, dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre. Ahí la tentación era, si eres hijo de Dios. Pero la respuesta de él es, yo soy hijo del hombre. De hecho, en diferentes maneras,
a lo largo de los evangelios, varias veces el Señor Jesús va a decir el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Hay un profeta en el Antiguo Testamento a quien Dios le llama Hijo del Hombre. Ese profeta es Ezequiel. Así que Ezequiel va a ser un tipo de Cristo, por lo menos en la perspectiva de que Él es el Hijo del Hombre. Y vamos a ver en Mateo 8, ya que estamos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 8, verso 20. Dice ahí Mateo 8, 20. Jesús le dijo a aquel hombre que le quería seguir, el verso 19 dice, llegándose un escriba le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Noten, a donde quiera que fueres te seguiré. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos. Noten, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Aquí el Señor está hablando todavía de lo que es la perspectiva de su iglesia. Aquí Él no tiene iglesia, Él está formando la iglesia. La iglesia se va a gestar en su muerte, sepultura y resurrección. Esto lo dice el Salmo 139 de manera profética. Entonces aquí Él está hablando, todavía no tengo iglesia. Hoy Él tiene una iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, gloria sea al Señor. Él es la cabeza de esta iglesia local, como lo es de las iglesias donde se invoca su nombre. Hoy Él es la cabeza de toda la iglesia universal, pero aquí Él se presenta como el Hijo del Hombre. Mateo 16, 13. Mateo capítulo 16, verso 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. Lo he hecho de manera deliberada y lo seguiré haciendo y lo reitero. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. María no es la Madre de Dios. Es un absurdo pensar que María sea la Madre de Dios. María es la Madre de Jesús, el hombre. Jesús, el hombre. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a seguir viendo. Al ser engendrado, en Lucas 1, 31 al 37, vamos a ver la anunciación de su nacimiento. Lucas capítulo 1, versos 31 al 37, leemos. Voy a leer desde antes, el verso 28, el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Verso 31, y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Esa palabra, no conozco varón, tenía que ver con la intimidad sexual. En otras palabras, ella dice, yo soy virgen, no he tenido sexo. Y entonces el ángel le responde, verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo, noten el Altísimo. ¿Saben dónde aparece el Altísimo? En Génesis capítulo 14, cuando se menciona a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham dice, he alzado mi mano al Dios Altísimo, y aquí se vuelve a mencionar. Dice, él será llamado Hijo del Altísimo, le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Y el verso 31, que no puse el énfasis, dice,
llamarás su nombre Jesús. Regreso al verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder, la palabra virtud ahí es poder. El poder del Altísimo, del Dios Altísimo, te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos la mixtura, vemos la fusión, vemos la unión, el Hijo de Dios en el Hijo del hombre. Verso 36, y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Bien, aquí hay varios detalles importantes. Regresando al verso 31, concebirás en tu seno, parirás un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este texto es una evidencia que Lucas toma del testimonio de las diferentes personas que conocieron de este suceso. Seguramente Lucas tuvo la oportunidad de hablar por lo menos con María. Se dice que al momento de la crucifixión de Jesús, José ya había muerto. Eso es una versión tradicional, no está en la Escritura. Se dice que José, el padre postizo, el padrastro de Jesús, ya había muerto. Pero María todavía la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en aquel aposento alto. Así que tal vez Lucas pudo hablar con María y pudo conocer este testimonio de voz directa de ella. Y dice, entonces será llamado su nombre Jesús. Y Jesús es su nombre de humillación, no en cuanto al significado del nombre, sino en cuanto al hecho de que Él es el Hijo del Hombre, en cuanto a su humillación. Ahí en Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Como hombre, estamos considerando la humanidad de Jesús. Aquí Él se ha despojado de su divinidad. Podemos decir de manera categórica que la divinidad de Jesús aparece solamente en su espíritu. Si tuviéramos 3/4, vamos a pensar en 3/4 en serie, 1, 2, 3, en serie, 1, 2, 3. El primer cuarto como simbolizando el cuerpo, el segundo cuarto simbolizando el alma y el tercer cuarto simbolizando el espíritu. En la parte relativa a cuerpo y alma, Él es un ser humano como nosotros, totalmente semejante a nosotros. Y la parte divina está dentro de su espíritu humano, digamos, limitada a las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero ahora. El Señor Jesús está en el trono, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. La Escritura dice que el Señor Jesús está en el trono. Bueno, si Él en su corazón tuviese, voy a estar ahí con sublime gracia en estos momentos, y viniera, es más, tocara la puerta, toc, toc, entrara. Solo podría estar aquí con nosotros en su cuerpo físico, glorificado, pero no podría estar afuera. Su cuerpo glorificado está limitado. Él puede desplazarse a la velocidad del pensamiento y puede decir, bueno, ya estuve con ustedes, me voy a Jerusalén ahorita mismo. Y entonces ya no lo veríamos, pero ya estaría en Jerusalén, así, a la voz del pensamiento, a la velocidad del pensamiento. Pero no podría estar simultáneamente allá y aquí. Ahora, podría venir de nuevo, pero no es un juego, no es ese tipo de películas de ficción que hoy publica el cine. No es un juego, pero si quisiéramos verlo de esta manera, ya regresé porque quiso hacer algo más. Bueno, pero solo podría estar aquí o solo podría estar en Jerusalén o donde estuviera. Él está en el trono. Él está en el trono. Su espíritu sí está aquí, porque su espíritu es divino, su espíritu es eterno, su espíritu es precisamente la expresión de Dios. Entonces, veamos esto.
el verso 21, estamos en Mateo 1, verso 21, parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él se había despojado de su naturaleza divina a fin de ser semejante a nosotros en todo. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versos 5 al 8. No pasó nada, solo se cayó el agua. Entonces, mejor hay que desconectar eso para que no se cortocircuito. No, nomás desconectar. Perdón, mis amados hermanos, por querer tomar agua, tiré el vaso. Gracias a Dios no cayó sobre la computadora, pero parece que salpicó los cables. Pero bueno, estamos bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí está. Ya. Bueno, ahí ya puede. Gracias, amados hermanos. Gracias por la diligencia, gracias. Ya quedó. Muy bien. Estábamos en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Consideren entonces aquí que Él es Dios en sí mismo. Él es Dios en sí mismo. Y siendo Dios, Él se despoja de su divinidad. Hagamos una ilustración muy simple, muy sencilla. Pensemos que su divinidad es semejante a una gran capa, y lo que hace es quitarse esa capa para hacerse hombre, hacerse un ser como nosotros, semejante a nosotros en todo. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo. Entonces, lo que hace primero se despoja de su divinidad, seguidamente se vuelve nada Él en sí mismo, y se hace semejante a los hombres, y después de ser semejante a los hombres, Él baja a la condición de esclavo, y de la condición de esclavo Él va a la muerte de cruz. Esto es parte de lo que corresponde a su humillación y a su humanidad. Vamos a ir a Hebreos 2:17. No estoy seguro de haber leído este texto la semana pasada, tal vez sí, pero vamos a verlo otra vez. En Hebreos capítulo 2, verso 17 leemos: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Noten, dice aquí que Jesús debía ser, y aquí es muy importante esta expresión, deber ser. La expresión deber ser corresponde a una norma, corresponde a una obligación, corresponde al cumplimiento de un mandato. Debía ser. Él tenía que ser semejante en todo a nosotros, en todo.
Él nos entiende, Él nos comprende, Él conoce todas nuestras debilidades, no porque Él haya sido débil, sino porque Él tenía que ser semejante en todos nosotros para poder así cumplir nuestra redención. Él conoce nuestras debilidades, pero no cayó en las debilidades nuestras. Él conoce las tentaciones a las que somos expuestos nosotros, porque Él fue tentado en todo, lo dice Hebreos. La epístola a los Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce las tentaciones. Cuando alguno de nosotros tiene apetito, reacciona de diferentes maneras. Hay quienes reaccionan con desesperación y empiezan a tronarse los dedos porque no está lista la comida, porque no tiene un lugar a donde llegar a comer o porque no tiene que comer. Pero hay otros que se enfurecen y se enojan y empiezan a vociferar y a decir palabrotas. Hay diferentes maneras de reaccionar cuando uno tiene apetito, cuando uno está hambriento, cuando ha pasado uno un día tal vez sin comer. El Señor pasó 40 días y 40 noches sin probar alimento, en un ayuno para mortificar la carne, para hacer morir la carne. Y la tentación vino. Y para Él habría sido muy sencillo decir: Padre, en tu nombre, esta hogaza de pan así crujiente que sea de centeno, y esa piedra que se convierta en una hogaza de pan de cebada, y esta que sea de trigo. Y pudo hacer incluso, ustedes ven cuando el pan está recién horneado y cómo suena crujiente y todo, y uno lo escucha y no solo es agradable al oído, sino que cuando uno lo muerde y lo degusta en el paladar, bueno, y entonces baja la tensión, ¿verdad? Ya no estás tronándote los dedos, o ya no estás gritando ni vociferando, estás llenando el estómago. El Señor fue tentado en todo, pero no hubo pecado en Él. Todas las tentaciones, escúchenme, todas las tentaciones que tiene todo ser humano, el Señor las conoce. La ventaja es que Él no pecó, pero Él las conoce y tuvo las tentaciones como hombre, como hijo del hombre, como ser humano. Alguien dijo en cierta ocasión que la guerra espiritual entre Cristo y el diablo, pues fue ventajosa porque Cristo es Dios. Tengamos cuidado. Cristo enfrentó al diablo como hijo del hombre, no como Dios. Se cuenta el testimonio de un virtuoso de la música, no recuerdo el nombre, pero era un violinista, un hombre que tocaba el violín, era un virtuoso de la música cuando tocaba el violín, así que él iba a dar una audición, entonces empezó a tocar el violín, empezó a sacar de las cuerdas esa música agradable al alma, pero en un momento dado, al ir desarrollando el concierto y tocar diferentes piezas musicales, en un momento dado, ¡pum!, una de las cuerdas se rompió. Cualquier persona, cualquier concertista haría una pausa, le diría al público: permítanme, iría por otro violín o tal vez buscaría una cuerda para ponerla. No. El violín se forma de 4 cuerdas, si mal no recuerdo, 4 cuerdas. Entonces se había roto una cuerda y lo que él hizo fue seguir sacando la música de las 3 cuerdas que tenía. Y siguió tocando y tocando y tocando.
Y de pronto sigue avanzando el concierto de música y se le rompe una segunda cuerda y él no detiene el recital. Él sigue tocando con las 2 cuerdas que le quedan. Y de pronto se rompe una tercera cuerda y él sigue tocando con la cuerda que le queda. Y aquello provocó una reacción apoteósica en el público. El público no podía concebir que este hombre con una sola cuerda pudiera sacar tales acordes que dieran una melodía agradable a los oídos. Cristo se limitó en todo. Cristo se despojó de su divinidad y su espíritu, el Espíritu Eterno, solamente se confinó al área del espíritu, pero su alma y su cuerpo estaban expuestos a las tentaciones que tú y yo tenemos todos los días. Él nos comprende. Él entiende perfectamente cómo las tentaciones golpean nuestra alma y nos quiere hacer caer el enemigo con esas tentaciones. El Señor Jesús fue tentado en todo, fue tentado en el ámbito corporal, fue tentado en el ámbito del alma, en todo, y también fue tentado en el ámbito espiritual, pero Él venció al enemigo como hombre, no como Dios. Lo venció como hombre, lo derrotó como hombre. Bendito sea Cristo. Así que su deidad, reitero, solo quedó confinada a su espíritu, el espíritu eterno. Hebreos 9:14, estamos ahí en Hebreos. Vayamos al capítulo 9, verso 14, y veamos. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Estoy en Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Noten, Espíritu Eterno. El Espíritu de Cristo estaba ahí en la humanidad de Jesús. Es ahí donde se da la fusión Dios-hombre. La fusión Dios-hombre, Él por el Espíritu Eterno, Dios. Alma y cuerpo, hombre. Él por el Espíritu Eterno. Lucas 23:46, hablando de su espíritu humano. Lucas 23:46. Vean. Dice ahí en su crucifixión, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, lo trascendental del caso en cuanto a espíritu eterno, en cuanto a espíritu de Dios o la parte divina, se da en función de que aquí dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero el apóstol Pedro va a declarar que él fue y predicó a los espíritus encarcelados en el infierno. Hay 2 lecturas que se hacen en torno a ese texto. Yo voy a hacer nada más los 2 comentarios. Otro día tendremos que estudiar a fondo esto. Pero la lectura es, número 1, Él fue por el Espíritu. Y en el infierno le dijo a todos los que estaban ahí quemándose, Él había estado ahí en el alma. Más bien su alma estaba ahí. Pero Él le dijo a todos los que estaban quemándose ahí, les dijo, ustedes están ahí porque no creyeron en mí. Pero también se dice que Él fue al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham Él les dijo, ustedes creyeron en mí. Por eso están resguardados en ese lugar de refugio. Pero una vez que resucite mi cuerpo, yo les llevaré a la presencia de Dios. Esto sucede en Mateo 27, esto sí sucede en Mateo 27, en el gran desfile de vencedores. Mateo 27, en el verso 52. Y abriéronse los sepulcros, estoy en Mateo 27, verso 52. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
y salidos de los sepulcros después de su resurrección, después de la resurrección de Jesús, el Hijo del Hombre, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahora, quiero que vean esto en Efesios 4. Es ahí donde se lee que Cristo llevó a los espíritus que estaban en el seno de Abraham a la presencia de Dios, los llevó a la presencia de Dios. Estaban en el seno de Abraham estaba en el inframundo, o está en el inframundo todavía. Pero ahí en Efesios capítulo 4, en los versos 8 al 10, por lo cual dice, Pablo está citando uno de los salmos, está citando específicamente el Salmo 68, en el verso 18. ¿Qué dice el Salmo 68, verso 18? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el texto del Salmo va a decir, aún para los rebeldes, para que habite en medio de ellos, ¡ja! Dios. Eso dice el Salmo 68. En el verso 18. Pero aquí el apóstol Pablo solamente va a citar la parte específica. Subiendo a lo alto, Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Cautiva la cautividad. Estaba cautiva en el seno de Abraham la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Aquellos que habiendo creído en Cristo Jesús no podían ir al cielo hasta la muerte del sumo sacerdote Cristo Jesús. El seno de Abraham, y no es el tema de hoy, pero el seno de Abraham, les doy la semilla, hemos hablado de esto, es la semejanza de una de las 6 ciudades de refugio que Dios diseñó para el homicida imprudencial. De eso hablé hace poco. El seno de Abraham es, si lo quieren ver así, la 7ª ciudad de refugio. Hay 6 ciudades de refugio descritas en Deuteronomio y en Josué, que el pueblo de Israel le dio a los levitas. A esas 6 ciudades de refugio, de acogimiento, llegaban los homicidas imprudenciales, los que habían cometido muerte de alguien sin desear la muerte. Y daban a conocer su postura ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos de la ciudad escuchaban, juzgaban y decían, bueno, sí, el homicidio que cometiste fue imprudencial, pasa. Y habitaban en la ciudad hasta la muerte del gran sacerdote. El gran sacerdote es Cristo. Cuando Cristo muere, bueno, cuando Jesús muere en la cruz, el alma de Jesús va al infierno, el cuerpo de Jesús va a la tumba, el Espíritu de Cristo va al Padre, pero también por ser un Espíritu omnipresente, va y le predica a los espíritus encarcelados y les dice, ustedes creyeron en mí, se ha cumplido el propósito de mi Padre. Y en la resurrección de la que leímos ahorita en Mateo 27, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección, vuelvo a decirlo, santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección, se levantan con la resurrección de Cristo. Y entonces se cumple esta palabra del Salmo de 68, 18, que está citada por Pablo aquí en Efesios 4. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al corazón de la tierra, como lo dijo en los evangelios. Y que subió, ahí está, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Verso 10, el que descendió a las partes más bajas de la tierra es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Él está por encima de todo. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo. Estamos hablando aquí de la
combinación del Espíritu eterno de Cristo, confinado solamente al área de su espíritu humano, y la naturaleza humana de cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Pastor, ¿a qué se refiere cuando dice espíritus encarcelados? Muy importante. Voy a decirlo rápidamente. En lo que corresponde al inframundo, si buscan la palabra inframundo en toda la Biblia no la van a encontrar. No la encuentro yo. Inframundo. Pero el inframundo, o la palabra inframundo, es lo que está abajo del mundo, en el plano espiritual. Lo que está abajo del mundo. Infra, abajo. Mundo, cosmos, lo que está abajo del cosmos. El inframundo se compone de varias secciones. Varias secciones. Voy a mencionarlas rápidamente. Un día las vimos, las vamos a repetir en otra ocasión, pero ahorita las repito rápidamente. Seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde estaban las almas, solamente las almas de los santos del Antiguo Testamento redimidas. El seno de Abraham era el lugar donde estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento que fueron redimidas. Ejemplo de esas almas, Abel. ¿Quién más? Bueno, estaba Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Sara, Rebeca, etcétera. ¿Quién más? ¿Mencionaron a quién? Enoc. No. Enoc no conoció muerte. Enoc caminó con Dios para no ver muerte. Pero, vamos a verlo, para no equivocarnos. Para no equivocarme, yo fui el que lo afirmó, perdón. Ustedes no, yo sí. Dice en Génesis 5, verso 24, Génesis 5, 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No conoció muerte. En Hebreos 11, vamos a confirmar lo de Enoc nada más y continuamos con la respuesta. En el verso 5, Hebreos 11, 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Gloria al Señor. Bueno, regresamos. El seno de Abraham, lugar al que iban las almas de los redimidos del Antiguo Testamento. Ahorita dimos una lista muy pequeña. Ahí estaban Jeremías, Isaías, el profeta Eliseo, Elías no, pero sí el profeta Eliseo. Estaban, que les gusta, Nahum, en fin, muchos santos, Esther, Mardoqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los santos del Antiguo Testamento que son vencedores, se levantaron con la resurrección de Cristo. Hablando de espíritus encarcelados, ahí hay un grupo. Luego está la cima profunda o el abismo profundo que hace separación entre el seno de Abraham, el infierno. Ahí en el infierno están los espíritus encarcelados de aquellos que no fueron redimidos. Ahí está Caín, ahí está Judas Iscariote. Por mencionar dos de los testimonios más elocuentes, ahí están el alma de Caín, el alma de Judas Iscariote. Y están encarcelados por la eternidad. Después de ello, tenemos el Tartaró, así como suena Tartaró, doble O al final, Tartaró. El Tartaró nos habla de espíritus o ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cómo identificamos a los ángeles que no guardaron su dignidad? De la siguiente manera. Estando en el cielo, antes que existiera la creación, bueno, sí existía el cielo, el tercer cielo, y existían las criaturas espirituales, estaban ahí, pero hay un momento en que Satanás
empieza a correr la voz. En tal momento nos vamos a levantar en sublevación contra Dios. Yo voy a ocupar el trono de Dios. Y varios ángeles dijeron, vamos contigo. No guardaron su dignidad, los que se unieron, los que se aliaron al Satanás. Dios no solo desbarrancó, no solo lanzó fuera del cielo a Satanás, sino que reservó en el Tártaro a los ángeles que no guardaron su dignidad, que se sublevaron junto con el diablo contra Dios. Y una sección más del inframundo es el lago de fuego y azufre. El infierno no es el fin de las almas que mueren sin Cristo. El infierno es solamente un lugar de estancia, porque Apocalipsis dice que el infierno y la muerte fueron lanzados dentro de un lago de fuego y azufre. Y el infierno va lanzado con todas las almas que van dentro. Luego tenemos que hablar mucho de ello, pero esa es la respuesta. Espíritus encarcelados, bueno, unos que estaban, más que encarcelados, estaban en un área de refugio, el seno de Abraham. Los espíritus de los redimidos del Antiguo Testamento. Espíritus encarcelados, los ángeles que no guardaron su dignidad. Espíritus encarcelados, las almas, no espíritus, sino las almas de aquellos que no fueron redimidos, que no creyeron en Jesús. Mencioné dos ejemplos prácticos, Caín y Judas Iscariote. Regresamos pues en Lucas 10:21, vamos a ver, Lucas capítulo 10. Verso 21, dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu. El espíritu del Señor Jesús se alegró. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Pero aquí dice que se alegró en espíritu. Y podemos decir también, en una lectura un poco más amplia, más extensa, que esta alegría en espíritu realmente es una alegría de su alma también. Su alma gozándose por lo que Dios está mostrando. Vamos a Marcos 8:12. Marcos capítulo 8, verso 12. Estamos tratando de desentrañar en la Escritura la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Marcos 8:12. Gimiendo en su espíritu. El Señor gemía en su espíritu, pero estamos hablando de que su espíritu estaba ahí confinado en la parte más interna de su ser. En Juan 19:30, vamos a leer algo similar a lo que ya leíamos de Lucas. Juan capítulo 19, verso 30. Estamos en la crucifixión aquí. Juan 19:30 es el tiempo de la crucifixión. El Señor, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Muy bien, pero ahora vamos a ver que sin hacer uso de sus facultades divinas, porque eso sería una trampa en la lucha contra el chamucón, tomar ventaja, pues, Él va a nacer de manera natural, va a gestarse su cuerpo de manera natural. Bien, vean lo que dice Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, en el verso 5. Esto lo está declarando Cristo al entrar en su creación, entrando en el mundo.
Este texto lo hemos considerado en un estudio más amplio, en otro tema, pero aquí dice, entrando en el mundo. Aprendamos algo muy importante, siempre la lectura debemos hacerla con una acuciosidad, con un detalle de palabra por palabra, como dice Isaías. Adán no entró en el mundo. Adán fue formado del polvo de la tierra. Dios con sus manos toma el polvo, la arcilla, y le da forma humana, un cuerpo perfecto, una obra maravillosa, gloriosa, y después sopla en Adán el espíritu de vidas, y Adán viene a ser un alma viviente. Adán no entró en la tierra, Adán fue formado del polvo de la tierra. Eva, Dios hace caer en un sueño profundo a Adán, hace una incisión en el área de las costillas. El Señor, nuestro Dios, toma una costilla con carne y sangre y de la costilla forma a Eva. Eva no entró en el mundo, Eva salió del costado de Adán por la obra de Dios. Dios es el perfecto cirujano, el perfecto anestesiólogo y el perfecto artista plástico, porque de una costilla con sangre y carne formó a Eva. Una mujer bella en todos los aspectos. Entonces, después de Adán y Eva, todo ser humano nació de ellos. Bueno, de Adán y Eva nació Caín, nació Abel, nació Set, y luego dice, y Adán engendró hijos e hijas, y fueron sus días 900 y pico de años, y murió. Y luego Set vivió tantos años, engendró a Cainán, y bla, 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 bla. Pero no se habla de alguien que entre al mundo, pero aquí está diciendo, entrando en el mundo. Es Cristo, quien se ha despojado de su divinidad, quien ha aceptado la humillación, quien entra en su creación. Juan 1, verso 11 va a decir, a lo suyo vino, su creación. Él entra en la creación a través de la concepción sobrenatural de María. Y entonces dice, cuando Él entra en la creación por el Espíritu Eterno, Él dice, sacrificio y presente no existe, pero me apropiaste cuerpo. Ahí está el cuerpo de Jesús formándose en el vientre de María. ¿En qué momento se da la gestación? ¿En qué momento se da la fecundación del óvulo? Regresemos a Lucas, en el capítulo 1, y vean lo que sucede. Dice ahí en el verso, Lucas capítulo 1, en el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. En ese momento fue preñada María, de manera sobrenatural. En el momento que dice, hágase a mí, en ese momento, la sombra del Altísimo y la virtud o el poder de Dios trabajaron el óvulo. Ahora, hay quienes afirman, esto es una discusión teológica que no voy a tomar ahorita en este momento, hay quienes afirman que ni siquiera el óvulo de María tuvo necesidad de ser utilizado, sino que fue una concepción completa de parte de Dios, la que se sembró en María. Y si lo quieren ver así, en términos del tiempo actual, digamos que el vientre de María fue un vientre prestado para la gestación de Jesús, el Hijo del Hombre. Pero hay un detalle importante. Sea o no que haya sido fecundado el óvulo, una cosa es cierta. Aquel verbo encarnado, que era semejante a una célula del tamaño de una cabeza de alfiler, era del tamaño de la punta de un alfiler. La cabeza del alfiler es muy grande. La punta de un alfiler, aquella semilla se asentó en el útero de María y empezó a recibir vida del cuerpo de María. Y lo que comía María, lo recibía el bebé.
en gestación, como hombre, como ser humano. Gloria sea al Señor. Y entonces nace de manera natural como ser humano. Lucas 2. Vamos a Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Lucas 2, versos 6 y 7. Aleluya. Su nacimiento es natural como ser humano. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días en que había de parir, el tiempo de la vida. El tiempo de la vida es un promedio de 9 meses. Los ginecólogos lo manejan por semanas de gestación, pero el promedio del tiempo es 9 meses de gestación. Se cumplieron los días en que había de parir, verso 7, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón es hiperón, y la palabra hiperón es aposento alto. Es decir, había un lugar de habitación, el dueño de aquel lugar tenía en el aposento alto, en la parte alta de su casa, habitación, tenía aposentos o lugares donde podían dormir los huéspedes que pasaban por ese lugar. Betlehem o Belén, la casa del pan. Como no había lugar en el hiperón, no había lugar en el aposento alto, les dieron un pesebre. El pesebre era un lugar donde se guardaban los animales, todo tipo de animales de granja, ¿no? Desde caballos, mulos, burros, reses, ¿verdad? Vacas, toros, corderos, cabras, lo que había, gallinas, etc. Un lugar insalubre, amados hermanos, un lugar insalubre para un bebé recién nacido. La palabra, aquí la palabra usada para pesebre, también se conoce como una pieza de piedra que tenía forma de caja, una especie de caja, donde se podía poner el alimento para los animales o agua para los animales. Se entiende que ahí puso los pañales María, lo acomodó al bebé ahí. Nació de manera natural. En Mateo 1:16 va a decirnos algo semejante. Mateo capítulo 1, verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. No es el tema, pero Jesús, ya vimos, Jesús significa Jehová salva. Cristo significa ungido. Jesús el ungido. Jehová salva, el ungido. La palabra Cristo es sinónimo de Mesías. Mesías del hebreo, Cristo del griego. Significa lo mismo. Mesías en hebreo significa ungido. Cristo en griego significa ungido. Yeshua, lo mencionábamos la vez pasada. Yeshua, Joshua. El problema de los puristas, y nosotros no debemos ser así, tengamos cuidado, no caer en un lenguaje purista. El problema de los puristas es que utilizan una palabra y hay palabras que tienen declinaciones. Hay palabras que tienen declinaciones. ¿Cómo decimos Jesús en inglés? Jesus. ¿Se escribe igual? Pues se pronuncia diferente. Jesus. Gloria al Señor. No sé cómo se diga en japonés Jesus o Jesús. Tengamos cuidado cuando queremos ser puristas como algunos lo quieren ser. No quiero desviarme. Verso 25, Mateo 1:25. Y no la conoció. José no tuvo intimidad con María. José no entró a María, no tuvo sexo con María. ¿Hasta cuándo? Hasta después que parió a su hijo primogénito. Noten, primogénito, porque es el primero de muchos hijos que tuvo el matrimonio de José y María. Es el primero de muchos hijos que tuvieron José y María. Entre los nombres de algunos de los hijos está uno de nombre Judas o Judá, otro de nombre José, otro de nombre Simeón. José no estoy seguro, pero Simeón o Simón sí. Otro de nombre Jacobo.
Por lo menos hay tres hermanos de José cuyos nombres se registran en la escritura en los evangelios. Y se habla de hermanas y de ellas no se da el nombre, los nombres. Por eso Jesús viene a ser el primogénito de todos ellos, el mayor, hermano mayor, gloria al Señor. Y bueno, en 2:2, Mateo 2, verso 2, estamos hablando de su naturaleza, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hablando de su nacimiento natural como hombre, como hijo del hombre, como un bebé. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que tuvo un cuerpo. Ya leímos Hebreos 10:5. Vamos ahora a Hebreos 10:10. 10:5, ya vimos que tuvo un cuerpo, me has preparado cuerpo. Y Hebreos 10:10. En Hebreos 10:10 leemos, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, o por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, su cuerpo. Aleluya, cuerpo de hombre o como hombre. Ahora, vamos a ver varios textos de manera puntual. Jesús lloró. Jesús lloró. Esto es natural del ser humano. El ser humano es proclive a las lágrimas. Hay muchas razones para las lágrimas. El dolor infligido en el alma. Hay lágrimas de alegría, por supuesto. Hay lágrimas de impotencia. Hay diferentes razones para las lágrimas. En México hay machos que no lloran. Hay ciertas circunstancias que a mí me hacen llorar a veces. En la tarde recordaba un canto que me hace llorar. Ese canto dice, yo lo he buscado, no lo he encontrado. Les hablé de Moisés y del padre Abraham. Y les dije, hijitos, al Cordero, mirad. Es un canto que habla de la historia de Alejandro y Rufo, hijos de este Simón Cireneo. Simón Cireneo venía del campo. Es un canto largo, tengo la letra, muy largo. Y describe toda la historia. Describe que Simón Cireneo traía un cordero para sacrificarlo en Jerusalén. Y viene con sus dos hijos, Alejandro y Rufo, y les va contando la historia de Abraham, y les va diciendo, tengan cuidado del cordero. Y les dije, hijitos, al cordero, mirad. Pero en medio de la multitud que va trayendo al Señor Jesús hacia el patíbulo, hacia el Calvario, hacia la muerte de la cruz, ellos se encuentran con la multitud y entonces los soldados toman a Simón Cireneo y dicen, ¡tú lleva la cruz! Y ahí hay una separación en el canto, Los jovencitos pierden al papá porque el papá ahora va llevando el madero. Es una historia, no es una historia, es un testimonio de una enseñanza de llevar la cruz de Cristo. Un día la vamos a tener que hacer, pero hay un momento en que, estando ya el Señor clavado en la cruz, sus hijos llegan con Simón y le dicen, papá, hemos perdido al cordero. Entonces es donde me conmueve el canto, porque dice, los tomé a los dos, los volví a la cruz y les dije, hijitos, al cordero, mirad, Cristo el cordero. Ese canto me hace llorar, no quiero llorar ahorita, pero hay situaciones que nos hacen llorar. Cristo lloró. Lucas 19:41, Cristo lloró. En Lucas 19:41,
Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Jesús llorando por lo que vendría a Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del gran Dios. Jerusalén, la ciudad donde Dios había puesto su nombre. Jerusalén, la ciudad donde se había erigido el templo en el que se invocaría el nombre del Señor. Jerusalén, aquella sombra o figura de la verdadera nueva Jerusalén, que es la iglesia gloriosa que se está levantando en todo el mundo. Gloria sea al Señor. El Señor está llorando por la ciudad de Jerusalén. Y ahí en Juan 11:35, Juan 11:35, Él ha venido a Betania. Le han dicho que su amigo Lázaro está enfermo, pero después, cuando él tiene el testimonio en el Espíritu que Lázaro ha muerto, cuando han pasado 4 días y él llega a Betania, Lázaro está muerto. Lázaro no solo está muerto, Lázaro está sepultado. Lázaro está envuelto en un sudario con vendajes en todo el cuerpo. En aquella época, en aquellas regiones, se le ponía bálsamo a los cuerpos muertos. De hecho, la palabra embalsamar significa poner bálsamo. Hoy tenemos la idea de que embalsamar es preparar un cuerpo para que no se descomponga. Pero no, embalsamar era poner bálsamo, poner perfumes aromáticos al cuerpo. Y se envolvía aquellos perfumes en el cuerpo y se envolvía con vendas. De ahí las momias que se ven en las películas de terror, ¿verdad? Pues esa es la historia. Entonces Lázaro ya había muerto. El Señor viene. Y Marta le reprocha: si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y María le reprende, le dice: si tú hubieses estado aquí, Lázaro, mi hermano, no había muerto. Y lloró Jesús. Hay varias razones por las que él llora. Una, el reproche de Marta y María. 2, él amaba a Lázaro. Es el testimonio de Juan 11. Él amaba a Lázaro. Lázaro, al que amas, está enfermo, le mandaron decir. Lázaro, al que amas, ha muerto. Así que él lloró. En Hebreos 5:7 dice que por la aflicción él lloró. Y lloró, pero a pesar de sus lágrimas, Dios el Padre lo llevó a los extremos de la aflicción de su cuerpo y de su alma. Tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. Mateo 4:2. Mateo 4:2 dice que ayunó primero. En el verso 1, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Verso 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Él había puesto en suplicio la carne, o más que la carne, su cuerpo. Él puso en suplicio, en sacrificio, su carne, su cuerpo. Llega un momento en que tuvo hambre. Yo no sé cuántos de nosotros podemos resistir el ayuno, no como un reto Guinness, no como un reto para ver quién gana, pero sí por lo menos establecer un tiempo en el que podamos poner en suplicio nuestra carne. Pero cuando rompamos el ayuno, no llenarnos con aquello que dejamos de comer, sino comer ligero e ir abundando a la siguiente comida más, para que no vengamos a tener un shock. Pero él estuvo ayunando, tuvo hambre. 21:18, Mateo 21, verso 18. Aleluya. 21:18, y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Aquí
Aquí viene la consecuencia que sufre la higuera. Fue a buscar en la higuera un fruto y no encontró. De ahí la maldición sobre la higuera y la higuera se secó. Tenemos una semilla. Nosotros podemos maldecir los tumores para que se sequen. No maldecir a las gentes. Bueno, tuvo hambre, tuvo sed. Juan 4:7. En Juan 4:7 encontramos la entrevista que tiene con la mujer samaritana. Aquella mujer salía a una hora en la que no estaban las demás mujeres de Samaria porque podía darse un pleito. Era una mujer con mala fama. Había tenido 5 maridos y estaba viviendo con el sexto, que no era su marido, y se encontró con el séptimo, el perfecto, Cristo Jesús. El Señor le dice, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana que te dé de beber? Hay una historia detrás de todo esto. Trataré de comprimirla en pocos segundos. Hay una historia detrás de todo esto. Primero, en época de Roboam, hijo de Salomón, se dividió el reino. El reino de Israel se dividió. 10 tribus siguieron a Jeroboam. 2 tribus siguieron a Roboam. Roboam se quedó Judá y Benjamín. Las 10 tribus restantes siguieron a Jeroboam. Con el tiempo, con la historia, hay un rey que compra a Semer. Semer, así se llama, el fundador de Samaria. El nombre de Samaria es por Semer, el fundador. Le compra las tierras y Semer se va y funda otra ciudad. Pero aquella Samaria, que era de Semer y que compró un rey israelita, viene a ser el testimonio de lo que es Samaria, ya como todo el territorio de Israel. ¿Qué pasa? Bueno, que antes de la diáspora, antes de que Judá sea llevada cautiva a Babilonia, muchos años antes, Asiria toma a las 10 tribus de Israel y se las lleva cautivas y las establece en otro territorio y trae gente de otros pueblos y los establece en Samaria. Está registrado en los libros de las crónicas y en los libros de los reyes. Y el libro de Nehemías nos da una lista de los diferentes pueblos que habitaban en esa tierra. Era evidente que los judíos decían, ustedes no son israelitas, ustedes no son israelitas. Se da una enemistad. Los judíos menospreciaban a los israelitas, los judíos menospreciaban a los samaritanos, los menospreciaban. El mismo Señor Jesucristo, ¿qué dice? Recuerden, hay un momento en que 10 leprosos vienen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le gritan, Él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y cuando ellos van camino a encontrarse con el sacerdote, se dan cuenta que están limpios de la lepra. Y se van contentos los 9, pero uno regresa y adora al Señor. Y el Señor dice, ¿no eran 10 los que fueron sanados? Solo hubo uno que vino a dar gloria a Dios, y este es extranjero, era samaritano. El Señor le dice, extranjero. Hay una historia larga entonces, y cuando están ahí a un lado del pozo, el Señor le dice, dame de beber. Tenía sed el Señor. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana, que te debe beber? Porque había enemistad. Había enemistad. Pero ahí estamos hablando que él tuvo sed. Bueno, estando clavado en la cruz, ahí en en Juan 19:28, se registra, sed tengo. Clavado en la cruz. Sed tengo. Le dieron a beber vinagre en su sed. Así que lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se fatigaba en su cuerpo, amados hermanos. Juan 4:6. Ese es uno de los tantos textos que hablan de su fatiga.
4:6, cuando se sienta a un lado del pozo en Samaria, ahí él está cansado del camino, así dice la Escritura. ¿Cómo lo dice? Vamos a verlo. Juan 4:6. Dice, estaba ahí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta, era como el mediodía. Como el mediodía. Hay un texto, los evangelios, donde se describe que Jesús dormía sobre un cabezal del barco. Se dormía, estaba cansado, su cuerpo se fatigaba. En su condición de Dios, Él no se fatiga, pero en su condición de hombre, claro que sí. Se fatigaba en aquel tiempo. Hoy ya no se fatiga, tiene un cuerpo glorificado. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado, amados hermanos. Nosotros nos fatigamos después de varias horas en la jornada del día, después de batallar en esto, el otro, en aquello, manejar y trabajar o hacer lo que tengamos que hacer, y después de batallar en muchas circunstancias, nos fatigamos. Cuando estemos en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, no habrá fatiga. Tendremos un cuerpo de gloria. Aleluya. Estaremos así con el Señor. Bueno, necesitó dormir, porque se cansaba, necesitaba dormir. Lucas 8:23. Mateo 8:24, para Lucas 8:23 primero. Lucas 8:23, pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían el de agua y peligraban. Y a pesar de todo eso, él dormía. Yo creo que disfrutaba del sueño. Mateo 8:24 va a describir algo similar. Mateo 8:24. He aquí que fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, pero él dormía como hombre. Él sufrió el dolor físico. Juan 19:1-3, los azotes. Juan 19, del 1-3, dolor físico. Aleluya. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusieronla sobre su cabeza. Y le vistieron una ropa de grana y decían, salve, rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Noten 3 diferentes formas en que él sufrió el dolor. Número 1, los azotes. Azotes con látigos que tenían en las puntas. Los extremos del látigo tenían ya sea puntas de acero o de metal, o fuesen huesos que cortaban, ¿sí? Recibió 40 azotes menos 1. Luego está la corona de espinas. La corona de espinas la colocaron y la apretaron contra su cabeza, y esto inflige un dolor terrible en la cabeza, hermanos. Y finalmente las bofetadas. Las bofetadas no solo eran el golpe en la mejilla, que entre comillas puede resistirse, sino es la humillación. Es probable que alguna gente pueda resistir los golpes con el puño cerrado, pero llore o sienta impotencia con las bofetadas, porque atentan a la dignidad del ser humano. La bofetada atenta a la dignidad, va a golpear más allá del cuerpo el alma misma. Sufrió el dolor físico el Señor y experimentó carencias. Él era pobre en el plano natural, él no era un hombre rico. La Escritura va a decir de él que siendo rico se hizo pobre. Y va a decir por qué: para enriquecer a muchos. Y yo lo que quiero que veamos es primero la riqueza espiritual.
Yo prefiero la riqueza espiritual a la riqueza económica. ¿De qué le sirve al hombre si granjea todo el mundo y se pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ser el más rico de una ciudad, de un país o del mundo entero si su alma está en juego y se puede perder en el infierno? No tiene sentido. Pero aquí habla de que él experimentó carencias. Él fue un hombre pobre en esta tierra. No fue un hombre de mucha riqueza. Ahí están los textos. ¿Podemos avanzar? Sí. Bueno, en su naturaleza humana él participó en su alma de sentimientos, razón y voluntad, igual que todo ser humano. Igual que todo ser humano, participó de ello. Hechos 2:31. Hechos 2:31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne o su cuerpo vio corrupción. Y aquí habla del alma en términos generales. El alma con todo lo que ella implica. Pero vamos a ver en Lucas 2, 46 y 47. Una espada traspasará tu alma de ti misma, dice la Escritura. Lucas 2, 46 y 47 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Noten aquí vemos diferentes factores del alma que están influyendo. Él era como de 12 años de edad cuando sucedió esto. Todos los años José y María venían al templo, a Jerusalén, para adorar a Dios. Ellos estaban radicados en Nazaret, en territorio de Galilea. Estos dos nombres son importantes porque él era considerado Galileo, oriundo de Galilea, Nazareno, oriundo de Nazaret, aunque él nació en Betlehem. Y entonces todos los años, José y María venían al templo a adorar. Y cuando él tenía como 12 años de edad, se quedó en el templo. Ellos venían en caravanas y regresaban en caravanas para evitar los asaltos en el camino. Así que cuando ellos iban de regreso, iban en una caravana, José y María dicen, pues ha de venir con algún pariente o algún conocido de la caravana. Pero cuando se dan cuenta, 3 días, se dan cuenta de que no anda con ellos, regresan ellos a Jerusalén. Lo buscan y lo encuentran en el templo. Y está en el templo a la edad de 12 años, preguntándole a los doctores de la ley y dándoles respuesta a los doctores de la ley. Es interesante esto porque los doctores de la ley se asombraban del conocimiento que él tenía de las Escrituras y se asombraban de las preguntas que él les hacía a ellos. Hay un testimonio vivo, un testimonio real. Una jovencita tuvo que hacer un viaje y una jovencita, hija de pastor, tuvo que hacer un viaje y en un momento dado, siendo hospedada por una familia cristiana, otro pastor, ella hacía preguntas y afirmaciones al pastor y el pastor se asombraba de la manera en que dialogaba esta jovencita como si fuera una mujer madura en Cristo. Es interesante esto. Y esto lo menciono porque aquí precisamente
Cristo a la edad de 12 años de edad, está preguntando y está hablando acerca de la Escritura, implementando sus conocimientos, pero al mismo tiempo su alma, el raciocinio, el intelecto, siendo puestos en el conocimiento de la Escritura. Versos 52 ahí mismo, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría. La sabiduría es una expresión del alma. Edad es una expresión del cuerpo. Su cuerpo iba creciendo también. En gracia, esto tiene que ver con el Espíritu. Dios derramando abundante gracia en él. Gloria sea al Señor, como hijo del hombre. Como hijo del hombre. Lucas 20:21. Lucas capítulo 20, verso 21. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. Aquí encontramos dices y enseñas bien. Y encontramos enseñas con verdad. Tiene que ver esto con el intelecto del alma. Bueno, en Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42. Y él, Jesús, se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad. Ahí está, la voluntad está en el alma, sino tu voluntad, Padre. Decía mi pastor en la Ciudad de México, decía, a Getsemaní entraron dos voluntades. De Getsemaní salió una voluntad. A Getsemaní entraron la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. De Getsemaní salió la voluntad del Padre, acatada por el Hijo. No se haga mi voluntad. Ahora, si ustedes quieren entender a qué se refiere el hecho de que Cristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, uno de los profetas dice, la copa de las heces fecales. Heces fecales. En Apocalipsis se habla de 7 copas de ira de Dios. Habría que ver las 7 copas de ira de Dios y ver puntualmente cómo la ira de Dios va a concentrarse en una copa para el Maestro, para el Señor Jesús, para nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero uno de los profetas va a decir, no estoy seguro si es Isaías o Jeremías, pero creo que es Isaías el que dice, de una copa llena de heces fecales. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Bueno, si nos invitan a comer, ¿verdad? Y nos ponen ahí viandas, qué rico, pero que nos den una copa con vómito. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que me beba una copa con vómito? O que nos den una copa con leche descompuesta. No, no es posible eso. Al Señor Jesús el Padre le está diciendo, toda la carga de pecado de la humanidad es la copa que debes beber. Terrible. Y dice, si puedes, Señor, Padre mío, si puedes, pasa la copa, pero si no, si es indispensable que beba la copa, pues ni modo. Hay un refrán en México que dice, no, la bebes o la derramas. El Señor no le quedó otra más que beberla. Eso es terrible. Como hombre está su voluntad puesta ahí en Mateo 26, 38. Vamos a ver qué dice Mateo 26, verso 38. Mateo 26, 38. Y tomando a Pedro
que a los dos hijos, no, perdón, esto es verso 37. Mateo 20, verso 27, 26, 38. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Aquí está, alma triste. La tristeza corresponde a parte de las emociones del alma. La tristeza corresponde a una de las diferentes emociones del alma. Hay otra emoción que él va a mostrar con enojo cuando entra al templo y con un atado de cuerdas echa fuera a los animales, tira las mesas de los cambiadores, porque está enojado y dice, la casa de mi padre, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y se cumple la palabra que dice el salmista, el celo de tu casa me consume. Ese celo es un celo en el alma. Aquí está hablando de el alma triste, las emociones del alma. En Juan 12, 27, Juan capítulo 12, verso 27, ahora está turbada mi alma. La turbación también corresponde a emociones del alma. Ahora está turbada mi alma. Gloria al Señor. Juan 5:30. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, aquí consideren diferentes aspectos, no nada más la voluntad que menciona, sino dice, como oigo, juzgo. Y aquí la palabra de juicio está en el discernimiento. El discernimiento está en el intelecto. Aquí está su intelecto en operación. El discernimiento del Señor para juzgar. Y evidentemente habla también de su voluntad sometida a la voluntad del Padre. La voluntad es parte del alma. Ya que estamos aquí en Juan, vamos a ver en el capítulo, a ver si lo encontramos aquí, en el capítulo 2. Dice en el verso 14 al 17. En el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Verso 14, halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados. Verso 15, y echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Aquí está mostrando enojo, una emoción del alma. Verso 16, y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Esto es el Salmo 69:9. El Salmo 69:9, el celo de tu casa me comió. Verso 18, y los judíos respondieron y dijeron, ¿lo que sean las muestras de que haces esto? Bueno, hasta ahí. La lectura es hasta el 17. Celo. El celo es otra reacción de las emociones del alma. Como pueden ver, estamos viendo su naturaleza humana. Su naturaleza humana. Ya vimos Juan 12:27, 5:30, 6:38. Juan 6:38. Juan capítulo 6, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y aquí
Se ha entendido por algunos predicadores que en la parte específica del vientre, o sea, a la altura del estómago, por así decirlo, a la altura del estómago, y si ustedes quieren verlo, a la altura del ombligo, para ser más puntuales, más específicos, a la altura del estómago se ubica nuestro espíritu humano. Bien, Marcos 14:34. Marcos 14:34. Y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte. Otra vez, tristeza en el alma. Muy bien. Durante su arresto, juicio y crucifixión, durante su arresto, juicio y crucifixión, el Señor experimentó, escuchen bien, experimentó, más allá del dolor físico, experimentó dolor físico, fatiga por el desvelo, dolor físico y fatiga por el desvelo. Pero más allá del dolor físico, experimentó humillación en su alma. Humillación en su alma. Él fue humillado cuando le pone la corona de espinas y cuando se dobla las rodillas delante de él le dicen, salve Rey de los judíos. Experimenta humillación en el alma. No solo el dolor físico del cuerpo, sino dolor en el alma. Hay un texto específico que dice, un profeta, el profeta Isaías me parece que es el que dice que le mesaban la barba. Esto es, tomaban la vellosidad de la barba y la jalaban con violencia hacia afuera. Es un dolor intenso, intensísimo. Mesar la barba no era nada más una especie de caricia, sino que tomaban lo que había de vellosidad y la jalaban con violencia. También va a decir uno de los profetas, me parece es un salmo, o el profeta Isaías dice, sobre mi espalda araron los aradores. Esto es, los azotes infligidos a su cuerpo. Y bueno, a más de los azotes, 40 azotes menos uno, además de lo que es la corona de espinas, además de la humillación, llevar el madero cargando. Lo obligaron a llevar el madero cargando y hay un momento en que él ya no puede pararse. Es ahí donde entra Simón Cireneo, uno de los soldados o dos de los soldados, ahorita hay que leer bien el texto, pero toman a Simón Cireneo y le dicen, tú lleva la cruz, lleva el madero. Simón Cireneo no tuvo opción, le estaban obligando, así que él lleva el madero. Y es una enseñanza que un día tendremos que ver en detalle, cómo llevar la cruz de Cristo. Y yo diría, uno de los primeros puntos, ¿cómo llevar la cruz de Cristo? Voluntariamente. Voluntariamente. Hay que llevar la cruz de Cristo voluntariamente. Bueno, ahí están los textos que hablan de el suplicio que él padeció, la manera en que él fue golpeado, azotado. Ahora, él llega a la cruz, finalmente llega a la cruz. Él ha caminado ya todo lo que es la vía de la cruz. Vía crucis en latín, vía crucis en latín es el camino de la cruz. Y estando en la cruz, antes de estar en la cruz, estando en el Calvario, la palabra Calvario tiene que ver con el montículo donde fue puesta la cruz. Ese montículo es Calvario,
de calva o calavera. Ajá. Entonces ahí lo ponen sobre la cruz y ponen los clavos. Lo clavan a la cruz. Y después de clavarlo a la cruz, levantan la cruz y cae sobre el hoyo donde habrá de ser firme la cruz. ¡Pah! Ajá. Todo eso es un dolor infligido a su cuerpo, dolor intenso. No estamos hablando de un madero labrado, una viga labrada así, lijada lisamente, ¿no? Podía tener astillas que penetraban las heridas abiertas del cuerpo. Y hay quienes ya hicieron estudios sobre esto, que en el momento en que el Señor estaba clavado, por la gravedad de la tierra, la ley de la gravedad hace que el cuerpo caiga. Y para ello, el cuerpo hacia abajo, por ley de gravedad, provoca que el diafragma no funcione con la respiración adecuada de los pulmones. Esto le obligaba a él a hacer un esfuerzo empujando las piernas clavadas al madero y levantar el cuerpo para poder respirar a fin de no sentir la asfixia. Todo eso es dolor infligido. El dolor infligido de manera directa y el dolor infligido de manera indirecta, que a su vez viene precisamente de los clavos, viene de la noche en vela, todo esto, los azotes, y él tendría que hacer un esfuerzo. Ahora, en la perspectiva espiritual, él no podía morir. Era imposible que él muriese, pero entonces en la perspectiva natural él estaba sufriendo. Su cuerpo sufría y sufría. Cuando se ha cumplido el tiempo, cuando se ha cumplido todo, él va a decir, Tetelestai, una de las tantas oraciones de la cruz. Consumado es, una sola palabra griega traducida con dos voces en castellano. Consumado es. Está diciéndole al Padre, la obra que me diste que hiciese se ha cumplido, consumado es. Pastor, yo tengo una pregunta. Jesús, cuando él sufre y recibe los golpes y todas las humillaciones, él sufre como hombre, ¿verdad? Como hombre. Y como hijo de Dios, ¿es él protegido? Y como hijo de Dios, él es apartado como hijo de Dios. O como hombre está sintiendo, pero como hijo de Dios, él sabe el destino que él tiene. Sí. Y por eso él sigue su camino. Es correcto. Okay. Es correcto. Y todavía un poco más, complementando la idea que usted acaba de dar. Un poco más. Todavía cuando él está en la cruz, él se siente todavía que el Padre lo está, digamos, no tanto como apoyando, sino que el Padre está ahí para hacer una forma de soporte espiritual. Se apoya, ¿eh? Ajá. Soporte espiritual o apoyo. Pero entonces, con los ojos espirituales, exactamente con los ojos espirituales, el Señor Jesús empieza a voltear. No es que esté viendo Él con los ojos, sino con los ojos espirituales, con la fe. Empieza a voltear a su alrededor y el Padre ya no está. De ahí una de las oraciones que está precisamente registradas en los evangelios y que corresponde al Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Que si lo interpretares quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un detalle importante que no hemos enfatizado, perdón, me he seguido muy prolongado el tiempo, pero vale mucho esto.
Hay un detalle muy importante. Cuando él está caminando como hombre en la tierra y enfrenta a los retos, enfrenta al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios adorarás y no solo servirás. Y cada vez que hay tentaciones, él está enfrentando al diablo. Y y Cristo o Jesús, dicho como hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, no le tenía miedo al diablo porque lo derrotó. Todo el tiempo que lo enfrentó, lo derrotó. No le tenía miedo a la muerte, por lo menos están contempladas 3 o 4 resurrecciones que provoca el Señor Jesús con palabra de autoridad. Está la hija de Jairo que acababa de morir, tenía unos minutos de haber muerto. Talita Cumi, se levantó. Está el hijo de la viuda de Naín que iban a sepultar. Muchacho, a ti digo, levántate. Está Lázaro, 4 días después de muerto. Lázaro, ven fuera. Él venció la muerte. No le tenía miedo al diablo, no le tenía miedo a la muerte. Él no le tenía miedo al pecado, a pesar de que él iba a ser transformado en naturaleza de pecado, porque él tenía la autoridad sobre el pecado. Tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Tus pecados son perdonados. Levanta tu lecho y vete. Pero, ¿dónde está el temor reverente? Y escuchen bien cómo dije, temor reverente, miedo reverente del Padre. Salmo 45, vamos a completar esta Salmo 45. Vamos a completar este argumento, hermanos. En el Salmo 45, en el verso 6, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Verso 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad. La parte final del verso 6, la parte inicial del verso 7, vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Quiero que escuchen esto. Jesús en la cruz fue transformado en una serpiente. La naturaleza de pecado fue puesta en él. Y la vara de justicia del Padre azotó con gran violencia y total ira la humanidad de Jesús en la cruz. Vara de justicia, la vara de tu reino. Sí, hermana. En Hebreos 5:7 dice, en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y ahí están muchos factores que tenemos que ver en detalle, pero estamos viendo ahí con lágrimas. Padre, ahí en Getsemaní, Padre, ¿cómo quieres que me convierta en una serpiente? ¿Cómo quieres que me convierta en la naturaleza de nuestro más acérrimo enemigo, el Satanás? ¿Cómo, Padre? Y es un diálogo que no está registrado completo, pero hay testimonios del diálogo y el Padre dice, es así como vamos a cumplir la justicia. Salmo 85 dice en la parte casi final, en el verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia es Cristo, la misericordia es la gracia, la misericordia es la piedad de Dios, la gracia de Dios. La misericordia es el amor inmerecido que nosotros recibimos de Dios. Inmerecido, no merecemos su amor. Lo merecemos por la gracia de Cristo. Dice, y la verdad, ¿qué es la verdad? Nuestra naturaleza de pecado. Pero ¿dónde se encontraron? Dice que se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde se encontraron? En la cruz. En la cruz, nuestra naturaleza de pecado puesta en la humanidad de Jesús y la gracia divina permitiendo que esto sucediese para que nosotros no fuésemos a un lugar de tormento eterno.
Y sigue diciendo, la justicia y la paz se besaron. Es la vara de justicia del Padre golpeando con total ira la humanidad de Jesús para que la paz de Cristo sea para nosotros. Eso lo va a decir Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. El Padre castigó nuestra naturaleza de pecado en la humanidad de Jesús. Y por castigar en la humanidad de Jesús nuestro pecado, nosotros recibimos paz. Y dice, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, nuestra naturaleza de pecado. La justicia mirará desde los cielos. Vara de justicia, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la verdad. Aleluya. Bueno, una vez muerto en la cruz, Él no ha dejado de ser hombre. Él sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo del cual nunca se va a despojar. Les digo algo más todavía, simple y sencillamente, las marcas de los clavos en las manos y en los pies, las marcas de las espinas en su cabeza, en su frente, no van a ser quitadas jamás. Jamás. Hay un texto en el profeta Zacarías capítulo 13, verso 6. Esta palabra profética no se ha cumplido. Esta palabra profética se va a cumplir en breve. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga y pose sus pies en el monte Sión y empiece a reinar en Jerusalén durante 1000 años. Esta palabra profética, Zacarías 13, verso 6, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Un día le hice la broma a un hermano en Cristo, no recuerdo si era Abel, a un hermano en Cristo le dije, ¿eres amigo de Cristo? Me dijo, sí, con alegría. Le dije, tú heriste al Señor. Pero en realidad yo herí al Señor. Mi pecado provocó que Él fuese herido. Eso es tremendo. Mi naturaleza de pecado y mis maldades, mis blasfemias, provocaron que Él fuese herido. Pero dice, en la casa de mis amigos. Nosotros somos amigos de Cristo. ¿No ha dejado de ser hombre? Él sigue siendo hombre. Lo demás vamos a verlo la próxima semana. Vamos a parar ahí por hoy y vamos a continuar después lo que tiene que ver con con la resurrección del Señor, con la ascensión del Señor, con su continua intercesión por nosotros como sacerdote. ¿Sí? Él sigue siendo hombre. Dios hombre. Sigue siendo Dios hombre. ¿Y saben qué somos nosotros? Dios hombre. Porque ya la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Somos hombres. Somos seres humanos. Somos seres humanos, pero dotados de la naturaleza de Dios. Un día Dios transformará nuestro cuerpo de bajeza, nuestro cuerpo que se humilla, nuestro cuerpo que envejece, nuestro cuerpo que se cansa, que se fatiga, en el cuerpo glorificado de Cristo. Y así estaremos con Él por la eternidad. Entonces, pastor, nunca hay que desistir. ¿Cómo? Nunca hay que desistir. No, En la enseñanza del Señor. no hay que desistir, hay que permanecer, hay que prevalecer hasta el final. Dios les bendiga.